Hola bombones, estáis muy pesaditos con el tema cucharas, sopas y cremas. ¿Qué pasa? Que hace frío, ¿no? Bueno, está claro que esta época de vez en cuando nos pide algo así. Pero no es lo mismo que te pida un caldito, un consomé, un caldito de vegetales, de huesos, de pescado, calentito con un poco de verduras, a que nos pida judías, faves, lentejas, cocido. Sobre todo si estáis en un periodo de pérdida de grasa, en ese proceso lo que no se requiere precisamente son platos densos, calóricos, platos altos en índice glucémico, que es el que nos puede aportar un plato denso de lentejas. No es lo suyo porque además mezclamos hidratos, grasas y ese plato puede contener 900, 800, 700 calorías. Precisamente en un proceso de pérdida de grasa no nos conviene ese tipo de platos. Y muchos insistís, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? No lo entiendo. ¿Y qué le pasa a esos platos? ¿Qué le pasa a los guisos? ¿Qué le pasa a los estofados? Para poner un ejemplo, el otro día me fui con un compañero a comer a un restaurante de menú del día, típico, no en mi casa, comí fuera, ¿vale? Que es el problema que muchos tenéis, es que como fuera, es que comer fuera de casa es que requiere comer lentejas. A mí las lentejas me encantan, además el plato típico y la receta clásica. Yo estoy en un proceso de mantenimiento, ahora mismo no estoy en un proceso de pérdida de grasa y un de vez en cuando, pues nos lo podemos permitir. El caso es que quisimos analizar ese plato, el que nos estábamos comiendo, con la colaboración del dueño del local, entramos en la cocina y analizamos todos los ingredientes y su forma de hacerlo. Macronutrientes tenía, qué micronutrientes y cuántas calorías. Debo decir que en este restaurante lo elaboran con una forma más cuidada en torno a las calorías, a las grasas y que sea un poco más contemporáneo el plato a lo que se requiere hoy en día y no esos platos tan calóricos que hacían nuestras abuelas hace años, que estaban muy ricos, pero hoy en día no gastamos casi nadie, ni siquiera en las zonas rurales, la energía que se gastaba hace 30 o 40 años. Entonces, los platos también tienen que ir en consonancia a los tiempos que vivimos. Bien, este plato tenía 700 calorías. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien que pese 100 kilos, que hoy por desgracia hoy en día es muy fácil encontrarlo, ¿puede permitirse un plato de lentejas? Pues sí, más o menos sí. Sí, porque si al final tiene que comer 2000, 2100, 2200 calorías al día, a pesar de querer perder peso, podría hacerlo, ¿vale? No es el plato que más nos conviene, de todas formas, ¿por qué? Porque tiene una carga de índice glucémico muy alta. Por ejemplo, una zanahoria cruda, de un tamaño normal, pues viene a tener unas 23-25 calorías. Esa misma zanahoria, si la pelamos, la troceamos y la guisamos, la estofamos, le provocamos un cambio químico en su temperatura, en su concentración de azúcares, etc. No es que vaya a aumentar muchísimo sus calorías, pero sí su índice glucémico. Y si lo juntamos en un guiso donde queremos unir todos los sabores de carnes, de grasas, de legumbres, en fin, al final un plato pues, de lentejas, por ejemplo, vamos a conseguir que ese plato tenga un índice glucémico muy alto. Ya de por sí es muy calórico, pero además con un índice glucémico muy alto. Si ese plato, por ejemplo, tenía unas 150 gramos de hidratos de carbono, porque, no os lo he dicho, el plato pesaba 300 gramos. Es decir, estamos en cocina y decir, ¿cuánta cantidad echas? Pues mira, nos dijo el cocinero, 2 cazos. Y eso pesaba 300 gramos. Eso si el cliente era más alto, más bajo, más gordito, más flaquito, si era mujer, si era niño, si era un adulto crecidito, pues daba igual. Para todo el mundo salían 300 gramos de ese plato y unas 700 calorías. Bien, pues una persona tipo, ¿vale? Un hombre de unos 75 y unos 80 kilos, sedentario, no hace falta que haga mucho deporte, una persona de ese tamaño y esa altura, ese peso, viene a gastar unos 10 gramos de hidratos de carbono por hora. Si tú te comes ese plato de 700 calorías y unos 150 gramos de hidratos de carbono, tú haces la digestión y eso va a parar al intestino y del intestino se vuelca en tu torrente sanguíneo. ¿Y qué ha sucedido? Que hemos volcado 150 gramos de hidratos de carbono, glucemia, que al final es azúcar en sangre, que esa glucosa va a ir a parar al hígado, donde se va a metabolizar parte en glucógeno,
Pero cuando se llenen esos depósitos, que son limitados de glucógeno, el resto sobra. ¿Y qué ocurre? Salta la alarma. Aquí sobra muchísima glucosa. ¿Y qué hace tu cuerpo? ¿Qué hace tu metabolismo? Lo quita del medio corriendo, porque la glucosa en exceso en sangre es tóxica y te puede matar. Entonces aparece la insulina, que es una hormona buena, ¿vale? No es una hormona mala, está cogiendo muy mala forma porque cada vez hay más diabéticos en el mundo, pero es una hormona buena que sale al rescate nuestro. Entonces nos hemos pasado comiendo, en este caso, una leguminosa, que se ha convertido en glucosa. Ya hemos rellenado lo que había que rellenar, tú has gastado muy poca energía porque has ido andando, has ido en coche a tu trabajo, lo máximo que has hecho has subido unas escaleras y poco más, no has gastado energía, se han rellenado tus depósitos de glucógeno y ahora el resto sobra. ¿Y tu cuerpo dónde echa eso que sobra? Lo quita lo más rápido del medio, pero lo convierte en grasa, así que tú acumulas grasa. Si tú gastas 10 gramos por hora en una digestión de 3 horas y media, 4 horas, 40 gramos de hidrato de carbono. Vamos a poner que tus depósitos estuvieran un poquito vacíos y que se han rellenado en un, 20, 30 gramos más, 70 gastado. Si el plato tiene 150, 80 gramos de hidrato de carbono a ti te sobran y tu cuerpo los quita del medio. Ha pegado un golpe de insulina muy alto. Y en cuanto lo quita del medio como emergencia, fuera, sobra, no sobra, energía, fuera, te la quita del medio, te vacía el torrente sanguíneo de glucosa, pega un bajonazo otra vez de azúcar y a ti tu cuerpo te hace sentir que vuelves a tener hambre. Y vuelves a tener hambre de algo alto en índice glucémico para conseguir volver a recuperar rápido la glucosa. Entonces eso empieza a distorsionarse, es decir, es una montaña rusa a que a tu cuerpo le vuelves loco, está estresado continuamente y no tienes una estabilidad, que es lo que realmente quiere tu cuerpo, es decir, que tener la índice de insulina y de glucosa estables, en la que sí, que haya un poco de todo, pero que sea estable, no que haya un pico de 300 gramos de lentejas y después, al quitarlo todo, baje tan rápido el azúcar como ha subido y otra vez tengamos que recuperar el nivel de azúcar, porque también es necesario tener un poquito. Además, lo producimos constantemente. A mí me gusta mucho la cuchara. Así que el lunes lentejas, el martes cocido, el jueves faves. Eso está constantemente. Provocas una resistencia a la insulina. Es decir, de tanto hacerse ese proceso, al final tus células están agotadas y ya ni escuchan a la insulina. La insulina lo único que hace es llamar a la puerta de esas células para meter grasa. Y las células ya no quieren más grasa. Al final la cogen. Pero lo que haces es provocar a tu páncreas que cree más cantidad de insulina. Al final se agota, tu cuerpo llega a enfermarse en ese aspecto y al final tú necesitas pincharte porque tienes diabetes, porque tus células están sordas, no quieren escuchar ya más a la insulina, llaman a su puerta. Esto es lo que se llama resistencia a la insulina. Esto lo provoca una subida muy alta de insulina constante. Un día no pasa nada, el cuerpo se adapta a todo, es capaz de gestionar eso. Por un día, 2 días, si es constantemente no. Esta es la explicación de por qué platos densos, altos tantos en calorías, todo el conjunto sube su índice glucémico y a ti, de tanto insistir, de tanto comer, de tanto que te gusta la cuchara, te enfermas. Y esto pasa en zonas rurales hoy en día. Porque siguen comiendo como se comía hace 30 años, pero hace 30 años esa energía sí se gastaba. Porque había que trabajar la tierra, había que salir a pescar, había que salir a cazar o había que trabajar el ganado. Y eso requería mucho esfuerzo y mucho gasto energético. Así que esos cuerpos al final conseguían gastar esa energía. Tenías hambre, te sentabas a comer, te metías un platazo, tenías sueño, te tenías que echar la siesta, pero luego volvías a trabajar y a tus labores y al final conseguías gastar esa energía. Porque además se comía 2-3 veces al día, no se comía 5 o 6. ¿Vale? Entonces hay que saber distinguir un poco, hay que adaptarse a los tiempos, hay que adaptarse al gasto energético que tú tienes y equilibrar tu metabolismo, porque al final destruimos los procesos de la insulina, de la leptina, que es la que te hace tener hambre o no tenerla. Cuando se provoca la bajada de insulina, tienes que comer, al final tu organismo te provoca querer comer productos que otra vez te van a volver a provocar lo mismo. Es decir, tu cerebro al final te hace sentir que tienes hambre y que quieres comer
productos como hidratos de carbono, dulces, etcétera, que es lo más rápido, ¿vale? Así que espero que se entiendan los guisos, espero que se entiendan la cuchara y que un caldito muy ligero, hecho sobre todo de verduras y vegetales, pero un caldito muy ligero es muy bueno. Si es un caldo de huesos en el que no sea demasiado denso, es muy bueno. Tiene aminoácidos, te va a aportar aminoácidos, ciertas grasas, cierto colágeno, cierto colesterol rico y bueno. Esas grasas sí. Pero cuando no sabemos lo que comemos es mejor no hacerlo. Así que esto es todo. Espero que se entienda, que haya sido una explicación un poco más extensa. Problema de guisos, estofados, caldos, cremas, etc. ¿Vale? Adiós, bombones.